Hermanos, que el Señor les bendiga. En esta noche le damos gracias al Señor por cuanto el Señor está con nosotros. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí, hermanos? Bendito sea Dios. Dios bendiga a los amigos, también hermanos, los niños que están con nosotros, hermanos, en esta noche. Y yo siempre he dicho que aquí viene el que Dios trae. Hermanos, algunos hermanos están durmiendo en la casa. Este es un hecho, hermanos, y se están acordando. Allá están los hermanos gozándose de la vigilia. Pero la verdad no los trajo Dios, hermanos. Pero nosotros, hermanos, aquí los tiene el Señor. Y a los amigos, buenos amigos, que el Señor les bendiga. Dice, hermanos, Eclesiastés 9:4. Porque hay esperanza, dice, para los que están entre los vivos. Hermanos, es una bendición. Ya mis hermanos dijeron que las alabanzas son para el Señor. Y son frutos de labios, hermanos, que honran su nombre. Y siempre le he dicho que en el cielo se oye lo que en la tierra se canta. Y yo les aseguro que en esta noche Dios, hermanos, ha recibido estas alabanzas, porque también esta oración fue, hermanos, que acaba de pasar también para entregarle las alabanzas al Señor. Y a la verdad, hermanos, es una bendición para cada uno de nosotros, hermanos. Yo me alegro tanto. Ya tengo algunos días de haber venido, pero hay algunas saludes que tengo, hermanos, y quería que estuviera el pueblo todo reunido. Porque, hermanos, platicaba yo con el hermano Ben Cerrecino, no sé si los hermanos lo conocen, algunos, la mayoría lo conocen, ¿verdad? Y me dijo el hermano que les diera muchas saludes a ustedes. Que reciban, mi hermano, las saludes de mi hermano Ben Cerrecino y de otros hermanos que se dieron cuenta que yo venía para este lugar. Hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor, porque si las alabanzas son para el Señor, la palabra es para cada uno de nosotros, hermanos. Un mensaje, hermanos, bien conocido de todos. San Juan 3:16. Casi que de memoria se lo pueden mis hermanos, pero le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Vamos, hermanos, a abrir esta sagrada escritura. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Ya lo tienen mis hermanos, bueno. Y lo vamos a hacer, hermanos, como está escrito. Todo lo que hicieres, dice el apóstol Pablo, ya sea de hechos o de palabras, dice que hay que hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Así, hermanos, lo vamos a hacer y démosle lectura entre todos los hermanos y nos dice la palabra. De tal manera amó a Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. El que en Él crea no es condenado, pero el que no crea ya ha sido condenado, porque no creyó en el único Hijo unigénito, Hijo de Dios. Siéntense. ¿Dónde está la palabra, hermano? ¿Cuándo, hermanos, que nosotros no nos vamos a gozar en la palabra del Señor? Si nos da un aliento, hermanos, y si nosotros vemos, hermanos, Jesucristo es el último libertador. ¿Es cierto, hermano? Este es el último libertador según la palabra del Señor. Y lo dice, hermano, de tal manera amó a Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad que hemos creído en el Señor?
Bueno, hermanos, es necesario, hermanos, era necesario que la sangre de Cristo, hermanos, los limpiara de todo pecado. Fíjense, hermanos, que le quiero decir conforme la palabra del Señor, porque vinieron, hermanos, desde los tiempos antaños, vinieron libertadores. Vamos a mentar un libertador antes de Cristo. Sabemos nosotros, hermanos, que el libro de Jueces 13 nos dice que el pueblo de Israel estaba en manos de los filisteos. El problema es hacer lo malo. ¿Ya? Ese es el problema, hermanos, hacer lo malo. Dice que el pueblo de Israel había hecho lo malo delante de los ojos del Señor y lo entregó, hermanos, en manos de los filisteos. ¿Por cuántos años? ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Por cuántos años los entregó? Los entregó por 40 años. ¿Creen ustedes que fue poquito que aquel pueblo estaba cautivo? Donde aquel pueblo, hermanos, sufría, hermanos, porque aquellos hombres no tenían misericordia. Ahora bien, hermanos, pero el problema es hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Si tomamos, hermanos, ese tema, ese fue todo el problema del pueblo de Israel. Entonces, hermanos, cayeron en manos de aquellos hombres, pero el amor de Cristo. Allí estaba Manoah, hermanos, aquel varón, hermanos, que también su mujer o su esposa, su compañera, como lo queramos decir, era estéril. ¿Ves que era estéril? Pero le dijo, hermanos, el Señor que iba a concebir un hijo a su esposa, lo cual viene, hermanos, a nacer Sansón. Así es. Allí estaba, hermanos, la mano del Señor. Y yo lo que les digo, que un pueblo de Dios no puede estar cautivo por nadie. Aleluya, gloria a Dios. Porque el pueblo de Dios, hermanos, tiene que ser libre. Sí, amén, bendito su nombre. Ahora bien, ahora me pregunto por sí mismo, ¿quién de nosotros sabíamos que estábamos, hermanos, elegidos y escritos en el libro de la vida? Hermanos, pero como desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra del Señor que ya estaban escritos en el libro de la vida los que tenían de ser salvos, y allí se encontraba este pueblo. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, no lo teníamos en mente nosotros, peor yo. ¿Verdad? Yo no lo tenía en mente, hermanos, y quizás ninguno. Pero, hermanos, ese es el plan de Dios. Ahora les digo que aquel pueblo, hermanos, ellos no sabían, hermanos, que podía haber un libertador para ellos y estaban conformes a vivir así. Pero un día, hermanos, Dios tuvo misericordia de ellos, hermanos, y viene este varón. Ahora, si escudriñamos, hermanos, dice, hermanos, ¿cuáles fueron las reglas que les puso? Que no bebieran sidra. ¿Para qué sí les dijo? Que no bebieran sidra, que aquella mujer cuando concibió que no bebiera sidra, ni Manoah también, tampoco bebiera vino y no fuera a tocar lo inmundo. Así fue. Lo sacrificaba a los ídolos, y eso fue la ordenanza de aquellos. Sí. La cual, hermanos, la misma manera nosotros. Gloria a Dios, verdad, amén. Sí. Ahora, hermanos, gocémonos y alegrémonos, Gloria a Dios. Amén. porque el Cristo de poder está en el corazón de cada uno de nosotros. Gloria a Jesús. Si nosotros, hermanos, vemos, hermanos, el capítulo
3 de los Éxodos. Hallamos, hermanos, a Moisés. Allí estaba Moisés, hermanos, la cual este varón fue llamado para libertar el pueblo que estaba, hermanos, ¿a dónde estaba? En Egipto. Esclavizado en Egipto. Cuando este Moisés dice que pastoreaba las ovejas de su suegro Cetro. Y aquellas ovejas caminaron y llegaron hasta el monte. Hermanos, el monte de Dios. Hasta allí llegaron y se le presenta, hermanos, el Señor a Moisés en el llamado para libertar a aquel pueblo en una zarza. Aleluya, gloria a Dios. En una zarza, hermanos, que ardía y aquella zarza no se consumía, ni tampoco el fuego se apagaba. ¿Verdad que en este pueblo no se apaga el fuego? Por rato. Yo les aseguro que podemos pasar aquí quizás hasta que amanezca y los hermanos ni cabecearan. Viva el nombre de Jesús. Porque el fuego de Dios, hermanos, está aquí. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Porque la bendición cae y sustenta a su pueblo como Elías. Aleluya. Hermanos, vemos, hermanos, Elías, hermanos, con los Baales. Hermanos, que los Baales, ¿cómo les iban a encender el fuego si no creían en el Señor, sino en los dioses Baales? La cual, hermanos, como dijo Jesús, por naturaleza, a muchos les llaman dioses, pero no son, porque Dios solamente es uno. Su nombre, bendito su nombre, aleluya. Hermanos, ahora vemos, hermanos, que este Moisés dijo que iba a morir. Cuando sentía el fuego de Dios y le habla aquella voz, quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es santo. Es santo, hermanos. Así le dijo el Señor. Hermanos, y fue enviado, hermanos, a luchar con aquel rey, la cual, hermanos, tenía aquel pueblo, hermanos, vamos a decir preso. Y llega, hermanos, Moisés como abogado a suplicarle, hermanos, al rey que soltara a aquel pueblo, que libertara a aquel pueblo, porque era un pueblo de Dios. Y ya les dije, hermanos, que el pueblo de Dios no puede ser esclavo. Aleluya. Todos somos propiedad del Altísimo. Hermanos, Nadie más. pero aquel rey era rebelde. Y aún, hermanos, la prueba con que el Señor le habló a Moisés y le dijo, métete la mano. Cuando la sacó, ¿cómo la sacó? La sacó leprosa. Ahora le vuelve a decir, vuélvetela. Y cuando la saca, sale limpia. Esas eran, hermanos, las demostraciones que le daba, hermanos, el Señor a Moisés. Gloria a Jesús. Para que creyeran el que de veramente era mandado de Jehová el Señor. Sí, amén. Gloria a Dios. Y después le dice, Moisés, ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué dijo él? ¿Un cetro o una vara?
simplemente una vara. Una vara, gloria a Jesús. Todavía, hermanos, Moisés había visto la zarza encendida, había visto la llama, había sentido el Espíritu de Dios. ¿Cuántos han sentido el Espíritu de Dios? Bendito Dios. Hermanos, pero le faltaba todavía que ver, tírala. Cuando la tiró, se hizo una serpiente y Moisés le tenía miedo. ¿Cuántos hermanos tenemos miedo a la serpiente? Hermanos, pero le dijo el Señor, no temas, tómala por la cola. Aleluya. Y cuando la toma por la cola era vara. Hermanos, nada que se parecía a una serpiente, era una vara. Y con esto te vas a presentar delante de Faraón. Iba enseñado. Amén, así es. Ahora su pueblo, ¿cómo se va a presentar delante del Señor? Aleluya. Señor Dios. Limpios por la palabra, hermanos. Pero aquel dijo, y eso yo también lo hago. Y mandó llamar a sus magos. Allí venían, hermanos, aquellos hombres llenos de demonios. Y traían sus cetros, sus varas, aquellos hechiceros. Y tiraron sus varas y las tira Moisés. Y ya no era una serpiente, sino que eran varias. El problema es para aquel rey que la serpiente, hermanos, de Moisés se comenzó a comer las serpientes del rey hasta que se las terminó. No quedó ni una. Solamente quedó vergüenza para los magos. Hermanos, ahora bien, ¿qué es lo que tenemos nosotros ahora? Esta mía ya no es un cetro. Esta es la palabra del Señor. Lo que nos dice la palabra del Señor. Esto es hermoso. Sí, amén. Bendito Dios. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Qué bonito, hermano. Sí, amén. Gloria a Versículo Jesús. 17. Para que el mundo fuera salvo por Él. Hermanos, vemos, hermanos, la necesidad que había. Porque el problema se dio, hermanos, que el hombre volvió a hacer lo malo. Y comenzó el hombre a sufrir diferentes enfermedades. Y no solamente eso, sino que también comenzaron a ser presas. ¿De quiénes? De los reyes. Ya, hermanos, los holocaustos. Aquel sacerdote subía cada año a sacrificar, hermanos, aquellos cabrillos. Y la sangre de aquellos cabrillos era derramada y rociada. Sí, así es, gloria a Dios. Amén. Así es. Pero ya no eran capaces, hermanos, de limpiar el pecado del hombre. ¿Por qué? Porque había crecido. Hermanos, había crecido, hermanos, tanto que ya no había, hermanos, otra solución.
Y Jesús les dijo, parado hermano, allá hermanos en el cerro, sube el Señor y se sienta y les dijo, Jerusalén, Jerusalén, y extiende sus manos. Que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. Y a mí, Gloria al Señor, aleluya. procuran matarme, hermanos. Hermanos, el cual hablamos del libertador. Amén. Gloria al Señor Jesús. Era necesario, hermanos, porque aquel pueblo todos los días pecaba. Todos los días hacían el mal. Total, hermanos, que les dijo Jesús, vosotros decís que no se roba y roban. Pero ¿a dónde robamos nosotros? Se robaban, hermanos, las ofrendas que eran del pueblo. Gloria a Dios. Vosotros decís que no se adultere y adulteran. Ustedes fornican, hermanos. ¿Y qué va a enseñar un adúltero? ¿Tiene el Señor? ¿A dónde se va a ubicar un fornicario? Si un predicador tiene que estar limpio. Bendito Dios. Jesucristo estaba limpio, era el único. Y el apóstol Pablo les dice, hermanos, por tanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sí, amén, así dice, hermano. Todos eran constituidos pecadores. Sí, amén, hermano. Hermanos, ahora bien, dice Isaías 9 parece, porque un hijo nos es nacido, un niño nos es dado, admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. La cual dijo, salvará a su pueblo de sus pecados. Un hermano leía, parece que Jueces 14:14, donde dice, del violento salió comida y del fuerte salió dulzura. Lo que dice Isaías, Dios fuerte, admirable, príncipe de paz, la cual, hermano, vino para salvarlo, no solo el pueblo de Israel, vino, extendió su mano, hermanos, extendió su mano, hermanos, a través de todo el planeta. Por eso de una vez dice la palabra, el que cree en él, este será salvo. Gloria a Jesús, aleluya. Hermanos, ¿qué hubiera sucedido, hermanos, si el pueblo de Israel hubiera creído? Estamos afuera, hermano. ¿Y qué hubiera sucedido con todos los millones del pueblo, hermanos, de la descendencia que venía de Ismael? Si solo, hermanos, de Isaac habían 12 tribus. Hermanos,
aleluya, cuánta necesidad considere. Si aquellos hermanos estaban, hermanos, fuera por ver pecado, ¿cuánto no seríamos nosotros por no ser de su descendencia? ¿Verdad? Aleluya. Ahora bien, porque la palabra dice, hermanos, el que crea no es condenado, pero el que no crea ya ha sido condenado porque no creyó en el único Hijo unigénito, Hijo de Dios. Aquí no mienta solo el pueblo de Israel. Aquí dice el que creyere, y este pueblo ha creído. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, gocémonos, hermanos, y alegrémonos porque Dios, hermanos, porque alcanzamos nosotros misericordia por Él. Gracias, mi Jesús. Si nosotros registramos cuánta necesidad había. Ahora bien, hermanos, habían de diferentes enfermedades. Habían leprosos. Habían leprosos terminalmente, hermanos, que no había medicina para ellos. Y los tenían así como tienen los que están infestados del coronavirus. ¿Sí es cierto? Que los pobrecitos hermanos, los que están infestados de ese coronavirus, los tienen aislados. Que no tienen visita de la familia de nadie. Era la lepra, hermano. Y así era la lepra. Y yo les digo sin equivocarme, conforme a la palabra, que las enfermedades vienen a causa del pecado. Hermanos, así estaban aquellos leprosos cuando Jesús pasó. Aleluya, gloria a Dios, amén. Ahora registrémonos cuánta necesidad había. Jesús. Aleluya, bendito el Rey. ¿Quién podía hacer algo por ellos? Si cuando alguien, hermanos, lo veía el sacerdote, según el tamaño de la lepra, si no mejoraba, era declarado pecador, que por el pecado le había alcanzado esa lepra. Era una ley, hermanos, la cual estaba allí. Ya, hermanos, cuando Jesús pasa y lo limpia a todos. ¿Cuántos habían, hermanos? Eran 10 leprosos. Y Jesús se extiende la mano sobre ellos y la lepra, hermanos, se les quitó y fueron limpios. Hermanos, nosotros vemos, hermanos, consideramos por la palabra que de la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, o de la planta de los pies, hermanos, hasta la coronilla de la cabeza, había una lepra. O vamos a decir el pecado que había, hermanos, en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo dice, hablo con vosotros los que están aquí, algunos borrachos, otros ladrones, otros fornicarios, adúlteros, en fin, extiende su mano. Y el Señor nos llamó a nosotros por pecadores, no porque fuéramos buenos.
Pero como de tal manera amó Dios el mundo y estamos en el mundo. Gloria a Dios. Ahora estamos en el mundo, pero no hacemos las cosas que el mundo hace. Y si alguno las hiciere, no tiene parte con Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Hermanos, ahora ven, en el estanque del Siloé había uno. ¿Cuánto tiempo tenía de estar allí? Hermanos, dice el hermano que tenía 38 años de estar en ese estanque. Cuando Jesús pasa y le dice, ¿qué haces aquí? Pasó por mí y me dijo, Rufino, ¿qué haces aquí? Aleluya. Así le dijo el Señor, ¿qué haces aquí? Gloria a Dios. Tengo 38 años de estar aquí. Bendito Dios. Y cuando la agua se remueve, le dijo, otro desciende antes de yo. Pero nunca se cansó, hermanos. Aleluya. Ni tampoco perdió la fe en 38 años y no poderse mover. Gloria a Dios. Hay quienes que han luchado 5 años y ya dije, el evangelio está muy serio. Y ya quiero voltear a ver para atrás. Pero vemos, hermanos, aquel varón que estuvo tanto tiempo. Claro que en ese momento, en ese tiempo, en el estanque del Siloé, hermanos, vemos, hermanos, que bajaba el Espíritu de Dios y cuando aquella agua se removía, el que entraba, que estaba enfermo, era sano. Pero hasta el día que pasó Jesús. De allí para allá el estanque desapareció. Porque ya no era necesario. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Porque el Salvador había llegado. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. El que hacía ver a los ciegos había llegado. Y ya no era necesario el estanque. Suficiente era creer en el Señor, que sana y salva. Hermanos, estaba un ciego sentado junto al camino y oía el alboroto, ¿va?, de la gente. Y les dijo él, ¿qué sucede? Pregunta él. Era ciego, no veía. ¿Qué sucede? Jesús de Nazareno viene. Y sale del ciego la palabra que dice, Jesús, hijo de David. No se había mentado esa palabra antes. Salió del ciego. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús le dice, ¿qué quiere? Soy ciego. Soy ciego, le dijo, y quiero ver. Dice que Jesús se acerca y haciendo lodo puso en sus ojos y le dijo, tomad tu lecho y anda. Pero le dijo, no vayas a decirle a nadie. Sí, desobedeció el ciego, ¿va? ¿Verdad que desobedeció? Hermanos, si era ciego de nación, ¿cuánto tiempo tenía de ser ciego? ¿Y dónde no iba a estar gozoso? ¿No lo guardó el ciego? Y agarró el vallado y dijo, yo era ciego y ahora veo. Gloria a Jesús. Cuando aquellos le dijeron, ese que te sanó es malo, yo no sé si es malo, les dijo. Lo que sé que era ciego y ahora veo. Poderoso Jesús. Hermanos, ¿cuántos éramos ciegos?
Yo digo, hermanos, que todos éramos ciegos espiritualmente. En que sean medios cegatones, pero lo de este mundo lo veíamos. Pero las cosas espirituales no las veíamos, hermanos. No nos dábamos cuenta. Como hay una alabanza que dice que muchos andan al mediodía, dice. Y andan en oscuridad. Así andábamos nosotros, hermanos. Pero como vino el libertador, Gloria a Dios. el Rey de Reyes y el Señor de Señores, estando muertos en delitos y pecados, los dio vida. Fíjense que esto, a la verdad, no se terminará de contar hasta que venga el Señor. Gloria a Jesús. Porque a donde vayamos, hermanos, usted va a testificar de lo que se dio antes, conforme a la palabra y lo que se ha dado en su vida. Sí, amén, bendito Dios. Hermanos, si vemos, hermanos, que Lázaro estaba muerto. ¿Verdad que estaba muerto? Cuando pasa, hermanos, cuando llega el Señor, hermanos, aquella mujer dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús les dijo: ya te dije, yo soy la vida y también soy la resurrección. El que crea en mí, el que esté muerto, vivirá. Vale la pena creer en nuestro Señor Jesús. Aleluya. Cuán valioso es, hermanos, creer en el Señor. Sí, amén. Pero había duda. ¿Verdad que había duda cuando aquella mujer le dijo: yo sé, le dijo? Había visto el caminar de Lázaro, pues era su hermana. Yo sé, le dijo, que en el día de la resurrección resucitará. Pero él le dijo que había duda. Y no, yo te dije que yo soy la vida y la resurrección. ¿A dónde le pusiste? Pregunta el Señor y lo lleva a María. Aquí está la piedra. Lo destapan. El Señor le dijo: enjuga, hermanos, sus pies, hermanos, con sus lágrimas. Y le dijo: Lázaro, ven fuera. ¿Y qué vio Lázaro? Dice que ha habido la resurrección. Llévanse, denle comida. Ya tiene 4 días, este tiene hambre. Y la palabra es verdad. Gloria a Jesús. Esto no es parábola. Esta es palabra de Dios cierta y verdadera. Porque así dijo Jesús: porque mis palabras son fieles y verdaderas. Y el que crea en mí, por ella vivirá. Sí, amén. Aleluya. Jesús. Bendito sea tu nombre. Hermanos, es necesario creer en el Señor. Buscarle, hermanos, que de cierto está con nosotros. Ahora bien, si el Señor no estuviera con nosotros, éramos víctimas del enemigo. Pero Él ha prometido guardarlos y ayudarlos y estar con nosotros todos los días. Amén. Aleluya. Hasta el fin del mundo. Sí, amén. No nos dejará jamás. Aleluya. Fíjense que, según San Juan, en el primer capítulo, casi a la final, se encuentra un escrito.
de San Juan 1, donde dice, hermanos, que Lucas convidó a Natael cuando estaba allá aquella enramada. Vamos, le dijo, hablándole, hermanos, del hombre que venía de Jerusalén. Y él les dijo, de Jerusalén algo bueno ha de venir. Cuando se acerca Natael al Señor, ¿verdad? Y lo oído. Natael lo oído y le dice, lo oído el Señor y le dice, desde que estabas en la enramada, desde antes que estuvieras en la enramada, te conocí. ¿Desde cuándo lo conocería nosotros el Señor? Desde antes que naciéramos. Porque de antes de la fundación del mundo ya estaba escrito en el libro de la vida los que tenían de ser salvos. Bendito el nombre de Jesús para siempre. Y le dice Natael, ¿has creído? Porque te dije que te conocía desde allá, desde antes que estuvieras en la enramada. Si creyeres, como dice la Escritura, cosas más grandes vieres. Gloria a Dios. Veré los cielos abiertos. Óigase bien. Ángeles subir y bajar. Eso fue lo que le dijo el Señor. Si creyeres, como dice la Escritura, veré los cielos abiertos, ángeles subir y bajar. Gloria a Dios. Qué hermoso, hermano. Miren, si aquí, hermanos, hay algo tan glorioso. Hermanos, hermanas que ven visiones. Cosas, hermanos, como dijo Pablo. En el cuerpo no lo sé. Fuera del cuerpo no lo sé. Pero fui llevado hasta el tercer cielo. ¿Y qué ha habido? Cosas infames, dijo que difíciles de declararlas, de explicarlas. Esas dijo el apóstol Pablo, lo que había visto, lo que le dijo Natael, si creyeres, veré los cielos abiertos, ángeles subir y bajar. Hermanos, hay algo tan grande, inexplicable para cada uno de nosotros, la cual, hermanos, si los preguntamos de qué éramos dignos, hermanos, nosotros no éramos dignos de nada. Porque nosotros, hermanos, no había santidad, pero la santidad la manifestó el Señor. Él hace las obras, bendito Dios. Y ahora es llamado